Se incluyen las siguientes librerías: stdio.h, stdlib.h, string.h, conio.h. Como se puede observar, se crearon 6 funciones de tipo void llamadas logo, datos ingreso, loop, espacios, tablero y coloca pieza. Además, se creó una estructura llamada nombres que almacena 2 variables de tipo carácter, una matriz de tipo carácter de 8×8 y una variable llamada jugador activo de tipo char que almacena la letra O. Inicia la función principal main. Se declaran 2 variables de tipo entero que se utilizarán para las respuestas, como se puede ver aquí en el menú, y la variable char x que sirve para leer, como aquí dice el enter. Más adelante se verá la razón de esta variable. Se manda a llamar a la función logo y a la función espacios. Inicia el ciclo do while, el cual contiene el menú y un switch anidado. Se imprime el menú, se solicita la opción y se ejecuta el ciclo switch, el switch. Para el caso 1 se manda a llamar a la función datos ingreso y como se ve a continuación se crean 5 variables de tipo entero, ren jugada y call jugada. Estas nos servirán para almacenar las coordenadas que el usuario ingrese. Jugada O y jugada X nos servirán para saber qué jugadas se ingresaron y así qué condiciones se procederán. Y la variable jugada nos servirá para ir contando el número de jugadas que se están ejecutando para finalizar el ciclo do while. En el mismo caso 1 se anida un ciclo do while que nos servirá para iniciar el juego. Se manda a llamar a la función tablero que nos imprimirá el tablero. También se imprime el de quién es el turno. Aquí podemos ver que es el turno del jugador activo. Como se vio anteriormente, el jugador activo es O. Por lo tanto, aquí nos dice que es el turno de la letra O. Se leen las coordenadas y se ejecutan las siguientes condiciones. En dado caso, la primera condición dice que si el jugador activo es O, se ejecuta la siguiente condición anidada, la cual lee las posibles jugadas. Como podemos ver en el comentario de aquí, dice que las posibles jugadas son 6,5, 4,3, 3,4 y 5,6. Si se ejecuta alguna de todas estas posibles jugadas, se cambian las piezas con la ayuda de la función coloca pieza. El jugador activo cambia a X, la jugada aumenta y la jugada O se iguala a 1. En dado caso de que no se cumpla la primera condición, se va a la segunda y evalúa de la misma manera. El jugador activo cambia, la jugada aumenta y la jugada O se iguala a 2. Va evaluando cada una de las posibles jugadas. Si el usuario ingresa una jugada no válida, el programa le imprimirá que la jugada no es válida y que vuelve a ingresar. En esta condición else se evaluarán las jugadas con el jugador activo X, que dice que si con la primera jugada existe 4,6, 6,6 y 6,4 y con la segunda jugada existe 5,3, 3,3 y 3,5. Se evalúa de la misma manera que las condiciones anteriores. Sin embargo, aquí el jugador activo vuelve a cambiar nuevamente a O. La jugada aumenta y la jugada X aquí se denomina a 1. Lo mismo pasa acá que con las condiciones del jugador activo O. Aquí en este caso se evalúan las jugadas de la segunda jugada del jugador activo O de la misma manera
y en dado caso de que las condiciones con el jugador activo X no se hayan cumplido, se imprime jugada no válida, ingresa nuevamente. Aquí se crea otra condicional que es para la jugada X. En este caso el jugador activo vuelve a hacer O y se evalúan las jugadas anteriores. En nuestro caso no pudimos ejecutar más posibles jugadas, por lo que se están creando, sin embargo ya no alcanzamos a incluirlas. Y se limpia la pantalla y el ciclo while finaliza cuando la jugada, aquí en cuanto las jugadas vayan aumentando se va contabilizando, y cuando llega al límite de jugadas a 64 el ciclo do while finaliza. Aquí debajo del ciclo do while se vuelve a imprimir el tablero ya con los cambios. Se crea la variable entera respuesta para, una vez finalizado el juego, se pregunta si se desea salir. En caso de que sí, se imprime hasta luego, y en caso de que no, vuelve al menú. En el caso 2 se imprimen las instrucciones. El usuario puede leerlas y una vez finalizada su lectura le aparecerá, puede dar enter y de esa manera se hace una limpieza de pantalla y se devuelve al menú. Aquí podemos ver que se imprime, pulsa enter para volver al menú, se lee ese enter, y la razón de este getch es para que no se limpie automáticamente, ya que si este getch no estuviera, el caso 2 se iría a caso 2, pero devolvería automáticamente al menú. Lo mismo pasa con el acerca de, se lee una vez finalizada la lectura del usuario, pulsa enter, lo lee, espera y limpia la pantalla. En el caso 4, que es el mensaje para salir, se imprime el mensaje para salir. Si la respuesta es 1, regresa automáticamente, y si no, vuelve al main. En cuanto al default, es por si el usuario ingresa algún número de opción que no se haya contemplado, le imprime opción errónea y vuelve a ingresar. El ciclo de while finaliza cuando la opción sea diferente de 4. System CLS nos sirve para limpiar la pantalla. Aquí se manda a llamar a la función loop. System color es para darle color a la pantalla. Y system pause. La función void no tiene retorno de valor. En esta primera función void loop sirve para imprimir la tabla que consta de 8 filas y 8 columnas. Y la segunda función void logo sirve para mostrar la portada, que sería el título del juego. En esta función el primer y el tercer printf son para hacer un tipo de marco al título del juego, y el slash invertido t que aparece ahí son para centrarlos a la hora de ejecutarse. El system, el color, sirve para cambiar el color de la ejecución usando los dos códigos para cambiar el color de la ventana, que en este caso es verde. Por último, el printf, pulsa una tecla para continuar, es para salir del apartado del logo, y al usar el scanf de la tecla, en este caso enter, para después dar inicio a la siguiente función, que sería el menú del juego. Se creó una función y se nombró datos de ingreso para ingresar los nombres de los dos jugadores, pero primero se creó una estructura llamada nombres antes de la función principal main al principio del algoritmo. Dentro de la estructura se declararon dos variables de tipo carácter con 10 espacios en cada uno, llamados nombre 1 y nombre 2, a donde se van a dirigir los nombres que se ingresen. Ya en la función se inicializó la estructura y el nombre de la variable de la estructura, que es name. Después de eso se usó una instrucción printf para ingresar el primer nombre con el texto ingresa el nombre del primer jugador, y después un scanf para leer este dato. Se utiliza un %s ya que se trata de un carácter, posteriormente una coma y el nombre de la variable de la estructura, un punto para acceder a la estructura
y el nombre de la variable que es nombre1. Después se usó otra instrucción printf para ingresar el segundo nombre y un scanf para leer este dato. Dentro del paréntesis se utilizó un %s porque es un carácter. El nombre de la variable de la estructura, un punto para acceder a la estructura y el nombre de la variable donde se va a almacenar el dato ingresado que es nombre2. Al final se utilizó un system y entre paréntesis color C y 0 para cambiar el color de la pantalla cuando se esté ejecutando esta función y un system y entre paréntesis CLS para cambiar la pantalla. Se realizó otra función que se llama coloca pieza y entre paréntesis los parámetros, que son 3 variables, 2 enteras llamadas renjugada y colJugada, y una variable de tipo carácter que se llama jugador. Dentro de la función se hacen 2 decrementos en las variables renjugada y colJugada para disminuir un número, y después se escribe la matriz tabla y entre los corchetes escribimos las variables rejugada y colJugada para colocar la pieza dentro del tablero. La función void espacio se encarga de rellenar el tablero de espacios en blanco. Para ello utilizamos 2 ciclos, el for, el cual iniciamos declarando 2 variables enteras, ren y col, las cuales representan los renglones y columnas del tablero. También una variable de tipo carácter llamada aux. Iniciamos el ciclo con la variable ren, la cual inicia en 0 y termina en menor a 8 con aumento a 1. Anidamos otro ciclo for para las columnas, teniendo un inicio, fin y aumento similar al ciclo anterior. Ponemos la matriz tabla y dentro de los corchetes ponemos ren y col, igualándolo a aux. Como se puede observar, la variable aux equivale a un carácter vacío, por lo que se estaría diciendo que la tabla estará llena de espacios vacíos según ren y col. La función void tablero se encargará de imprimir el tablero con las 4 piezas principales del juego. Como se puede observar, se hace uso de la función coloca pieza para poner nuestras 4 fichas en sus respectivas posiciones centrales. Declaramos 2 variables de tipo carácter, ren y col, además de que mandamos llamar a la estructura creada para imprimir los nombres, tal y como se muestra en la línea 283. En las líneas 285 y 286 imprimimos las líneas de la parte superior. Iniciamos el ciclo for con la variable ren. Este inicia en 0, finaliza en menor a 8 y con aumento a 1. En este imprimimos los números que nos servirán al momento de digitar las coordenadas. Como se puede observar, a la variable ren se le suma 1, esto para evitar que se suman los números del 0 al 7. Además, al lado de este se imprime el carácter 179 del código ASCII, esto solo por cuestión de estética. Anidamos otro ciclo for para la variable col, la cual es similar al ciclo principal. En este se imprimirá el carácter ahí marcado. Como se puede observar en la línea 297 se imprime una serie de símbolos, esto por cuestión de estética.